este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101 en este lunes, y luego de esta interesante entrevista con doña Milagros Ortiz Bosch, vamos a continuación a escuchar la participación, como cada inicio de semana, del doctor Jaime Aristi Escudero en Clave Económica. Adelante. Muy buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana, muy buenos días y un fuerte abrazo a don Álvaro. Buenos días a todo el país. Quiero iniciar este comentario económico aquí en el Gobierno de la Mañana, señalando que el Banco Central de la República Dominicana decidió mantener inalterada su tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés que influye sobre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. La tasa de interés activa es la que usted, cuando va a un banco, tiene que pagarle por concepto de, por ejemplo, un préstamo. Usted toma un préstamo, usted paga la tasa de interés activa. La tasa de interés pasiva es la tasa de interés que cuando usted va a un banco a llevar un depósito, le pagan a usted. La tasa de interés de referencia es la que fija el Banco Central. La fija mensualmente en reuniones, que es lo que se conoce como reuniones del Comité de Operaciones de Mercado Abierto, que define la política monetaria. La tasa de interés por quinta ocasión ya se mantiene fija en 8.5%. Hay que recordar que el Banco Central comenzó a cambiar su postura monetaria desde una postura expansiva hacia una más restrictiva en noviembre del año 2021. Ahí comenzó gradualmente a subir la tasa de interés del Banco Central, llevándola desde 3% a 8.5%, es decir, 550 puntos básicos. Y después que la lleva a 550 puntos básicos adicional al 3%, es decir, que la coloca en 8.5%, ahí en ese momento el Banco Central decide pausar y esperar ver la influencia que tiene sobre la tasa activa y sobre la tasa pasiva, esos movimientos que hizo de la tasa de interés de referencia. ¿Qué ha estado sucediendo? Bueno, la tasa de inflación ha estado registrando una tendencia hacia la baja. De hecho, de acuerdo a ese informe del Banco Central, la tasa de inflación en el mes de febrero fue de 0.11% medida contra enero. Es decir, si yo tomo el índice de precios al consumidor del mes de febrero versus el índice de precio al consumidor del mes de enero, se tiene que hubo una variación de 0.11%. Si yo lo anualizo, esa tasa sería de 1.3%, lo cual significa que está por debajo de la meta. La meta, recuerden que va de 3 a 5%. Eso es la variación de febrero. Claro, esa variación de febrero estuvo muy influenciada por un comportamiento que tuvo el tipo de cambio de apreciación, que de hecho entre enero y febrero se ha apreciado en más de un 2% el tipo de cambio con relación al dólar, y esto ha favorecido la reducción de la inflación importada. Recuerden que más de la mitad de la inflación que existe en la República Dominicana es importada, y si hay una apreciación del peso con relación al dólar, se tiende a disminuir el efecto de la inflación importada. En ese contexto, si nos vamos a ver la variación del índice de precios de los bienes transables, que son los más vinculados con los movimientos de bienes hacia el exterior o desde el exterior, pues entonces tenemos que esa variación fue de 0%, lo cual influyó en el 0.11% de variación del índice de precios al consumidor completo para el mes de febrero. Bien, si lo analizo, tendría una tasa de inflación bastante baja. Ahora, cuando yo tomo el índice de precios al consumidor de febrero versus el índice de precios del consumidor de febrero del año pasado, es decir, la tasa de inflación interanual, se observa que la tasa de inflación es de 6.38%. 6.38% compara favorablemente con el 9.64% de abril del año 2022. Es decir, que se ve claramente que hay una tendencia hacia la baja de la tasa de inflación. 6.38% todavía está por encima de la meta. Recuerden la meta, de 3 a 5. Eso significa que está por encima del límite superior de la meta, que es el 5%. Un dato interesante que se dejó caer en este informe del Comité de Operación de Mercado Abierto es el siguiente. Dice el Banco Central: en marzo la inflación interanual se prevé que se ubicará por debajo del 6%. Y esa es una noticia muy positiva.
que la tasa de inflación de marzo va a quedar por debajo del 6%. Puede ser 5,9, 5, lo que sea. Lo importante es que continúe con la tendencia hacia la baja y que se acerque cada vez más a la meta, por lo menos el límite superior del 5%. De hecho, el Banco Central de la República Dominicana señala que hacia mediados de este año 2023 se habrá alcanzado la meta, es decir, que estará ya en el entorno de ese límite superior del 5%. Ese es un dato importante que nos lleva a pensar el por qué también el Banco Central decide pausar lo que es la política de aumento de tasa de interés. La mantiene inalterada. Es el quinto mes que la mantiene así, en 8.5%, y está dejando que se manifieste toda la influencia de los aumentos que ya se habían registrado en la tasa de interés de referencia sobre la tasa de interés activa y sobre la tasa de interés pasiva. El otro punto que también hay que tomar en cuenta a la hora de analizar el por qué el Banco Central decide pausar su política monetaria es lo que está sucediendo con el crecimiento de la economía. Ustedes recuerdan que el mes de enero el crecimiento fue de apenas 0.4%. 0.4% contrasta de una forma desfavorable o se compara de una forma desfavorable, contrasta significativamente con lo que es el crecimiento de la economía potencial, que es el 5%. O sea, que hay un contraste muy fuerte o una comparación desfavorable significativa, por el hecho de que estamos creciendo 0.4 en el mes de enero versus un potencial del 5%, es decir, que estamos creciendo por debajo de una décima parte de lo que es el crecimiento de la economía potencial de la economía de la República Dominicana. En ese sentido, entonces habría que ver qué pasó en febrero. También aquí en este informe se deja caer como información el crecimiento de la economía del mes de febrero, que fue de 1.8%, medida como una variación del indicador mensual de actividad económica en términos interanuales, tomando ese indicador mensual de actividad económica del mes de febrero versus el mes de febrero del año pasado, se tiene una variación del 1.8%. Fíjense que es una mejoría con relación al 0.4%, sin lugar a dudas. 0.4 versus 1.8, se ve claramente de que en el mes de febrero hubo una mejoría con relación al mes de enero. No obstante, el promedio es de 1.1%. 1.1% está muy por debajo del potencial del 5% que le señalé. ¿Eso qué significa? Que todavía hay mucho trabajo por hacer en los próximos meses para tratar de recuperar el crecimiento de la economía. Por eso también el Banco Central decide pausar nuevamente lo que es su política de aumento de tasa de interés. Prefiere mantenerla inalterada, su tasa de interés. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la economía está muy por debajo, es un 20% el crecimiento potencial, promedio 1.1 en los 2 primeros meses del año. Como está muy por debajo del potencial, el Banco Central no puede ahora con su política monetaria tratar de seguir subiendo la tasa de interés, porque eso puede desembocar en una reducción todavía más acentuada de la inversión privada y también de una reducción del ritmo de crecimiento de la economía. Por eso es que el Banco Central también justifica mantener en 8.5% la tasa de interés de política monetaria. Ese es el segundo aspecto. Otro tema que hay que señalar también es algo que hemos visto a nivel global y específicamente con la banca regional en los Estados Unidos, que se ha visto impactada de forma negativa por los fuertes incrementos y muy rápidos, muy acentuados de tasa de interés en la Reserva Federal. La Reserva Federal ha subido la tasa de interés muy rápidamente y lo hizo porque comenzó tarde. Recuerden, República Dominicana comenzó a ajustar su tasa de interés en noviembre del año 2021. Estados Unidos comenzó a ajustar su tasa de interés en marzo del año 2022 porque tenían la teoría, la tesis de que la tasa de inflación que se estaba registrando era un fenómeno transitorio. En la República Dominicana veíamos esa tasa también como un elemento, primero importado, porque más de la mitad de la inflación local estaba siendo explicada por esa inflación que se decía que era transitoria, pero
Tan pronto se dio cuenta la gobernación del Banco Central de que efectivamente tenía un carácter no tan transitorio como se pensaba originalmente, entonces decidió el Banco Central de la República Dominicana a subir la tasa de interés más rápido de lo que la comenzó a subir la Reserva Federal. En ese sentido, la Reserva Federal, al subirla muy rápido para tratar de hacer recuperar el tiempo perdido en materia del ajuste de su política monetaria, y ya la ha aumentado en 475 puntos básicos, y se prevé que en la próxima reunión de mayo la aumente en 25 puntos básicos más, pues ese fuerte incremento generó que algunos bancos que no supieron manejar lo que es el riesgo de tasa de interés, que es el riesgo que se origina cuando usted, por ejemplo, hace una inversión como banco en un instrumento financiero a una tasa de interés muy baja y luego sube la tasa de interés, y usted tiene un instrumento a 10 años que no puede simplemente ajustársele su tasa de interés, sino que usted tiene que quedarse con ese instrumento, y si lo vende pierde capital porque el valor de mercado baja cuando sube la tasa de interés de otros instrumentos parecidos al que usted tiene a una tasa de interés más bajita. Entonces, esto ha hecho que varios bancos en los Estados Unidos perdiesen solvencia, perdiesen capacidad de mantenerse operando adecuadamente. Generó eso incertidumbre, y por eso quebró el Silicon Valley Bank, por eso quebró el Signature Bank, por eso el First Republic fue atacado. Incluso el Credit Suisse en Suiza también registró movimientos fuertes de salidas de recursos de sus depósitos, la necesidad de vender activos, pérdida de valor de mercado de esos activos, y esto desembocó en la necesidad posterior de intervención por parte de las autoridades y la compra por parte de UBS del Credit Suisse. ¿Eso qué significa? Que había que ser muy cauteloso, y hay que ser muy cauteloso en el manejo de la política monetaria. Y por esto también ese es el tercer elemento que hay que tomar muy en cuenta a la hora de que el Banco Central decida mantener inalterada su tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque no quiere ningún tipo de ruido como lo que ha estado sucediendo en el extranjero con relación a la banca. República Dominicana tiene un sistema bancario solvente, líquido, que se maneja adecuadamente en materia de sus riesgos, y se le da un seguimiento por parte de la Superintendencia de Bancos, donde se le da un seguimiento muy estrecho a lo que son los riesgos de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés y riesgo operativo, y no se quiere ningún ruido. Entonces, esos tres factores influyeron en que el Banco Central decidiera mantener inalterada su tasa de interés de política monetaria y dejar que el efecto que tiene un rezago, el efecto que tuvo que tiene esos movimientos de tasa de interés que se registraron, pues que se termine de manifestar en la tasa de interés activa y pasiva, porque pensamos que en ese sentido la tasa de interés activa va a tener que subir un poco más todavía, porque la tasa de interés pasiva lo ha hecho más rápido. Entonces la activa va a subir un poco más en los próximos meses, y el Banco Central va a esperar que eso ocurra antes de que él continúe con su política de aumento de tasa de interés. De hecho, lo que se puede esperar es que si la tasa de inflación a mitad de año se coloca cerca del 5%, es probable, oigan bien, es probable, lo pongo ahí como un elemento que pudiera suceder, y es que para finales de año pudiera comenzar a desmontarse un poco la tasa de interés de referencia, es decir, que pudiera bajar un poco la tasa de interés, claro está, tomando en consideración lo que sucede en Estados Unidos. Si los Estados Unidos, para evitar una recesión, decide en la segunda etapa del año bajar su tasa de interés, es probable que eso le abra las puertas a República Dominicana para que también comience a desmontar ligeramente lo que es su tasa de interés. Por ejemplo, pudiera suceder una reducción de 25 puntos básicos hacia el tercer trimestre o el cuarto trimestre del año, dependiendo de cómo vaya la tasa de inflación. Y digo esto por lo siguiente: hay fenómenos internacionales que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, con relación al crecimiento de la economía de los Estados Unidos, se está pronosticando un crecimiento solamente de 0.4%. Un crecimiento de 0.4%, dada la relación que existe en República Dominicana con los Estados Unidos, de que por cada punto que ellos crecen del PIB, República Dominicana crece entre 2 y 2.5. Si ellos lo que crecen
es 0.4, el 2.5 de República Dominicana sería un crecimiento de un 1%. Vamos a suponer que podamos crecer todavía más, que podamos crecer 5%, un múltiplo de 5. ¿Cuál sería el crecimiento? 2%. O sea, fíjense que estaríamos muy lejos de nuestro crecimiento potencial del 5. Dice el Banco Central, en este mismo informe que publicó el viernes, muy, muy interesante, que se esperaría un crecimiento entre el 4 y el 4.5% para este año. Yo lo veo poco probable. Lo veo poco probable porque los Estados Unidos estaría creciendo 0.4. Ahora, si los Estados Unidos logra mejorar en la segunda parte del año porque bajan su tasa de interés de referencia y esto le permite un crecimiento, por ejemplo, de 1.5, pues pudiera República Dominicana sí poder acercarse a ese 4%, no al 4.5, al 4%. Mientras tanto, ahora uno pensaría que estaría más en el entorno del 3.5% ahora. Hay un rango, obviamente, 3.3, 3.8%, pero vamos a suponer 3.5% sería lo más probable ahora mismo. Con ese crecimiento de los 2 primeros meses de 1.1% en la República Dominicana, con esa expectativa de crecimiento de 0.4% en los Estados Unidos, uno pudiera llegar a la conclusión de que República Dominicana pudiera crecer 3.5% este año, no 4.5%. ¿Qué significaría un crecimiento de 3.5%? Es decir, por debajo del 5, por debajo del 4.5, del 4%, significaría un aumento de la desocupación. Y ese aumento de la desocupación manda un mensaje, obviamente, de que es necesario tratar de adoptar medidas para poder acelerar el ritmo de crecimiento de la economía en la segunda parte del año. ¿Cuáles medidas? Todo va a depender de lo que sucede en Estados Unidos con relación a su tasa de interés. Pudiera suceder aquí, como les señalé, una reducción en la última parte del año, por lo menos 25 puntos básicos y mandar un mensaje de que comenzará a reducirse la tasa de interés. Primer punto. Segundo punto, la inversión pública. Tienen que mejorar la inversión pública para acelerar el ritmo de crecimiento de la economía dominicana en la segunda parte del año. La inversión pública tiene que ser más dinámica, la inversión pública tiene que ser más activa y vincularse mejor con lo que es la demanda del sector privado, la demanda de inversión del sector privado puede expandirse si la inversión pública la ala, eso pudiera ser algo positivo. Ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Por último, quiero referirme a algo que está sucediendo en este mismo momento con relación al precio del petróleo. Hay que tomar en cuenta de que el precio del petróleo es clave para la economía dominicana. Por cada dólar que sube el precio del petróleo, se deterioran las cuentas externas en alrededor de 50 millones de dólares por año. Por cada dólar que sube, si subió $5, eso significa una tendencia al deterioro de 250 millones de dólares por año. Pues hoy se dio a conocer de que Arabia Saudita había decidido, o la OPEP en términos generales, pero Arabia Saudita, obviamente, ella, por sí sola, había decidido reducir su producción, de tal forma que la OPEP se estimaría en una reducción de 1 millón de barriles por día. Supuestamente es porque la demanda está cayendo, pero se ha estado señalando que la recuperación de China va a aumentar la demanda. Entonces, ante esa expectativa de aumento de la demanda por el lado de la recuperación de la economía china, pero al mismo tiempo esta reducción de la oferta de 1 millón de barriles por día por parte de la OPEP, donde la Arabia Saudita, solamente ella, va a reducir en 500,000 barriles por día la producción de petróleo, pues hizo que saltara el precio esta mañana. Llegó a estar subiendo más de un 8% en esta mañana y ahora mismo está registrando una variación positiva del West Texas Intermediate, que es el de referencia para República Dominicana, una variación en este mismo momento, lo estoy viendo en el Wall Street Journal, de 6.1%, colocándose en $80 el barril. Oigan bien, $80 con 27 centavos en este momento está el West Texas Intermediate, el precio del petróleo. ¿Qué significa eso? Que la discusión que se está colocando sobre la mesa de bajar el precio de los combustibles pudiera quedarse fuera ahora mismo. ¿Por qué? De toda posibilidad de que se pueda ejecutar. ¿Por qué? Porque ese incremento, a menos que se revierta en los próximos días, ese incremento de a $80 el barril, va a ser poco probable que el gobierno pueda reducir los precios de los combustibles. Recuerden, cuando estaba por debajo de los $70, estaba en 68, 67 dólares, yo señalé que si le bajaba un par de dólares más, era muy probable que el gobierno pudiera comenzar a desmontar el precio de los combustibles. Claro,
tomando en consideración que había gastado en forma de subsidio más de 40 mil millones de pesos el año pasado. Si el gobierno quiere recuperar parte, lo puede dejar alto los precios. Ahora, si quiere comenzar a trasladarle a los consumidores parte de la reducción de los precios internacionales, pudiera bajarlos. Y eso incluso puede ayudar a la reducción de la tasa de inflación, porque va a reducir la estructura de costos en la República Dominicana. Pero con esto que está sucediendo en este preciso momento, con este aumento de los precios de los combustibles, ahora mismo está en 80.35, o sea, fíjense cómo está subiendo y está en 6.18% la variación del West Texas Intermediate. Esto pudiera poner en peligro cualquier tipo de posibilidad del gobierno de reducir los precios de los combustibles. Esta decisión de Arabia Saudita es una decisión que hay que darle mucho seguimiento porque puede complicar las cosas en materia de precio de los combustibles en la República Dominicana. No significa que lo vayan a aumentar, porque recuerden que se establece que de 85 a 115 no se iba a variar y que incluso llegó a estar en $120 el barril de petróleo y el gobierno no lo aumentó los precios. Incluso tuvo que destinar 1.800 millones de pesos a la semana para subsidiar los precios de los combustibles en ese momento. En esta ocasión lo que estoy señalando es que este aumento que se está registrando en los precios, que se están acelerando, ya va por 80.40 y 6.25%. Fíjense que cada vez que miro la pantalla está siendo cada vez mayor el precio de los combustibles, el precio del barril de petróleo y la variación. Pues con este aumento que se está registrando, pues quedaría fuera de discusión la posibilidad de una reducción de los precios de los combustibles en la República Dominicana. Llévatelo junto.